hemos visto que están los actinomyces, que también los vamos a dar, Corynebacterium, vamos a darlo por arriba, Mycobacterium, que es lo que vamos a dar hoy y quizá también el martes, Propionibacterium y Streptomyces, que son anaerobios. Bien, hemos dicho que el orden de actinomycetales se lo agrupa dentro de los gram positivos, y que tienen una pared compleja que, aparte del peptidoglicano, tienen una gran cantidad de otros materiales como son ácidos micólicos, que en algunos casos pueden llegar a tener cadenas muy largas, muy largas. Piensen que nuestros ácidos grasos, por ejemplo, tenemos hasta 22 átomos de carbono, y acá pueden llegar a tener hasta 90. De los actinomycetales, quizá el grupo que más nos interesa son los Mycobacterium, que va a presentar, a ver, entre otros, admitir. Presenta el lipoarabino manano, que ahora se los voy a mostrar, ya lo vimos la clase pasada, que está anclado en la membrana y llega hasta el exterior en algunos casos. Es análogo a los lipopolisacáridos de los gram negativos. Y acá una cosa importante que importa en la patogenia es que tiene unidades de manosa. También tiene arabinosa, pero las unidades de manosa, acuérdense que nosotros tenemos el complemento que puede llegar a ligar, a unir a manosas, y también tenemos receptores en la membrana de las células fagocíticas con receptores para manosa. Cuando esta D-manosa se une al lipoarabino manano, generalmente esto ocurre en las cepas patógenas, y ahora vamos a ver por qué está asociado a las cepas patógenas. Acá tenemos entonces el lipoarabino manano, en las cuales pueden ver la manosa en superficie, y cómo se ancla a la membrana, a las cabezas polares de los fosfolípidos de membrana. El reconocimiento entonces de estas estructuras son importantes porque generan vías de señalización distintas. Cuando se activan los receptores de manosa, ahí ocurre entonces lo que habíamos visto en fagocitosis, que es el estallido respiratorio. Se producen entonces los derivados del oxígeno, que van a ser muy tóxicos para las bacterias en general. Ahora, acá viene el problema, porque estos bichitos son aparentemente bastante inteligentes, porque el hecho de tener en su superficie manosa pueden llegar a activar el complemento, y en el caso de que se active el complemento y los receptores de manosa, se anula entonces el estallido respiratorio, y por lo tanto no hay los factores derivados del oxígeno que son tóxicos para la bacteria. Pero no solamente queda ahí. Va a tener también, por ejemplo, el core factor famoso, o factor cuerda, que es la trealosa o el dimicolato de trealosa, que va a tener severas funciones bloqueando la fagocitosis, produciendo entonces quimioquinas, que son sustancias atrayentes de fagocitos, y citoquinas, que van a inducir una respuesta básicamente de tipo celular. El factor, entonces, el core factor que yo les había dicho, va a
estimular de cierta manera la formación también de los granulomas, que ya vamos a ver qué es. Los granulomas son respuesta inflamatoria crónica. Pero, ¿qué pasa? Dentro de sus estrategias de supervivencia, de la capacidad de producir enfermedad, no solamente está esa capacidad de mantenerse dentro del macrófago, sobre todo, sino que también va a producir en el macrófago un bloqueo de la apoptosis. Apoptosis la vamos a ver en el próximo parcial. También pueden formar biopelícula. No se sabe muy bien si tiene o no función in vivo las biopelículas. Van a también producir liberación de vesículas extracelulares, van a inducir trampas, los nets, de los polimorfonucleares neutrófilos, y no es el caso del Mycobacterium tuberculosis, pero otros Mycobacterium pueden producir la liberación de enzimas y toxinas. Dentro de lo primero, que es lo que habíamos hablado, no solamente va a producir el bloqueo entonces del estallido respiratorio, sino que aparte, si logra el macrófago producir el estallido respiratorio, tiene enzimas que van a desdoblar, por ejemplo, el agua oxigenada. Tiene peroxidasas, que también tienen la misma función. Son enzimas inducibles, o sea, en el caso de que se logre esa fusión fagolisosomal, entonces ahí van a producirlas. Y obviamente antioxidantes básicos. Impiden la formación de los radicales de oxidrilo y sobrevive, se mata de risa adentro del macrófago. Otro mecanismo es la inhibición, esa que habíamos visto muy por arriba en la parte de fagocitosis, que era la inhibición de la función del fagosoma, ¿no? La inhibición de la acción lítica. Al liberar estas enzimas hacia el citoplasma, o sea, genera un mecanismo de secreción. Por lo tanto, se saca de encima los radicales libres y los manda al citoplasma. Es como si fuese una bomba que activa, larga los radicales y se queda tranquilo. La acidificación del fagosoma hasta cierto punto lo favorece, sobre todo Mycobacterium tuberculosis, porque tiene un pH óptimo de 6,3, así que eso lo favorece, pero hasta ahí, porque si se produce una gran acidificación, las enzimas, que son proteolíticas, que están en los lisosomas del tipo 3 de los macrófagos, no van a poder actuar, porque acuérdense que todas las enzimas que son proteolíticas tienen un pK ácido menor de 4, entonces si logran evitar la acidificación, logran entonces bloquear la acción enzimática. Y como si fuese poco, y esto tiene una gran importancia desde el punto de vista de la progresión de la infección, rompen el fagosoma. Logran romper la membrana del fagosoma. Y de esta manera se liberan, se multiplican y siguen a la otra acción. Que, bueno, la otra acción es el hecho de producir la muerte por necrosis del macrófago. Esto ya lo vamos a ver en la siguiente diapo. Otro de los mecanismos es las proteínas RAB. Hay varias proteínas RAB. La proteína RAB5, por ejemplo, se encuentra en los fagosomas tempranos, o sea, los que inmediatamente ocurren cuando se produce la fagocitosis.
y las RAP7 son las de los tardíos que favorecen la unión con los lisosomas. Lo que hace entonces, estas proteínas inhiben la formación de RAP7 y por lo tanto lo que logran es mantenerlo al endosoma en una etapa temprana, en una etapa inmadura. Profe, ¿puede En volver a fin, la diapositiva anterior? Porque le quiero consultar algo. En la ¿ves? otra. Esta. Sí, ahí cuando hice, porque no escuché si es que lo dijo, cuando dice mecanismo de secreción conocido como, ¿eso qué significa? Pero ¿dónde lo ves? Ah, en el último ítems, en el segundo. ¿Viste? Permiten romper. eh, Además pueden escapar del fagosoma hacia el citoplasma mediante un mecanismo. Ah, es Es acá, en esta, X7. acá. Sí. No importa, no importa, olvídate, Ah, bueno, olvídate, olvídate, olvídate. gracias. A ver, eso es biología molecular y ustedes no tienen una materia que sea biología molecular. Bueno, se me escapó, pero no importa. Eh, lo importante es que ustedes contextualicen que este bicho desgraciado se mete, los Mycobacterium, se meten dentro de, o sea, inducen la fagocitosis porque quieren vivir dentro eh, de la célula, porque, de la célula fagocítica, porque de esta manera, viviendo dentro del macrófago, le escapan al resto de la acción del sistema inmune, y una vez que están adentro, bloquean de varias formas la unión fagolisosomal, bloquean la producción de los radicales libres de oxígeno, los que se producen los escupen fuera del fagosoma, y en un determinado momento rompen el fagosoma para salir al citoplasma. Entonces, ahí se han multiplicado y después producen la ruptura de la célula. Y de esa manera van a atacar a otras células. Esto ya lo dije. Bien, fíjense, dentro de también las cosas que hace es justamente bloquear la funcionalidad del citoesqueleto. Cuando se produce el movimiento intracelular para atrapar algo, para atrapar una bacteria, entonces, ese movimiento que lo estuvimos viendo en parte cuando les di la parte de fagocitosis, que se produce toda una síntesis de proteínas para producir el estiramiento del lamelopodio. Entonces, eso necesita sí o sí de calcio, porque la unión entre miosina y treponina necesita bueno, la tropomiosina necesita de calcio para poder producir la contracción muscular. Si ustedes bloquean la movilización de calcio de alguna manera, entonces evitan que el citoesqueleto se produzca, entonces, un movimiento normal de la célula. Y de esa manera bloquean a la célula para todo. Ahora, una célula, cuando por algún motivo tiene o ha finalizado su función o no puede hacerla o tiene alguna señal de alguna otra célula que está alrededor para desencadenar la muerte, porque a través de esa muerte puede pasar información o puede llegar a ser nefasta.
Ya lo vamos a ver esto cuando tratemos en una sola clase el tema apoptosis. Entonces, la célula cuando entra en apoptosis se hacen todos globitos. Quedan todos hechos globitos, no se rompen las membranas y otras células vienen y fagocitan esos globitos, esos pods. Entonces, se llaman cuerpos apoptóticos. Entonces, de esa manera se pasa información. Un polimorfo nuclear neutrófilo, por ejemplo, que inicia el proceso de fagocitosis, llega un momento en el que entra en apoptosis, vienen los macrófagos, fagocitan esos cuerpos apoptóticos y continúan con, con el procesamiento de buenas a primeras. Ahora, ¿qué ocurre en un macrófago infectado? Si el macrófago está infectado y logra hacer una apoptosis, podría llegar a pasar la información a otra célula fagocítica. Pero acá lo que no quiere este Mycobacterium es que ocurra eso. Entonces bloquea el proceso de apoptosis e induce la necrosis, o sea, induce el estallido de la célula y de esa manera se libera al medio. Entonces, fíjense, bueno, no sé, por lo menos a mí siempre me resultó interesantísimo cómo algo tan diminuto como una bacteria puede tener toda esta serie de argucias como para esquivarle al sistema inmune. Bien, después, ¿ustedes se acuerdan? La prostaglandina. Las prostaglandinas eran derivados del ácido araquidónico. La lipoxina también, las prostaglandinas son derivados del ácido araquidónico a través de la ciclooxigenasa. Y las lipoxinas son derivados a través de la lipoxigenasa. La prostaglandina E, sobre todo, es indispensable para que las membranas mitocondriales se mantengan bien, para que no tengan una pérdida de potencia y de esa manera, al romperse la mitocondria, comienza un daño irreparable en la célula. Entonces, lo que hace este bichito es inhibe la producción de este compuesto para lograr entonces la acción de destrucción de la célula en la cual se está multiplicando y quiere salir para infectar otra célula. Entonces, la lipoxina previene la acumulación de ARN mensajero de la enzima COX-2, que participa en el proceso sintético de la prostaglandina, y de esa manera, entonces, al caer, el daño de la mitocondria es irreversible y se muere la célula. ¿Se entendió? ¿La resumo? ¿Se No, los resumo? no entendí eso último. O sea, eso de las prostaglandinas y de la lipoxina. La prostaglandina E lo que produce es una protección, vamos a decirle, de las membranas mitocondriales. ¿Está? La lipoxina lo que hace es bloquear la COX-2. Si no tenemos COX, no podemos procesar el ácido araquidónico y transformarlo en prostaglandino. De esa manera, entonces, deja a la célula sin prostaglandinas y por lo tanto puede llegar a producir un estallido de las mitocondrias, con lo que al estallar las mitocondrias sabes que es incompatible para la vida celular. ¿Se entiende? Sí, Mirá que no ahora las sí, veo. gracias. No las veo. No las veo. No los veo en total. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esperen que control de reunión. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien, bien. Vamos a seguir entonces. Profe, Dime.
¿Esto en qué bibliografía está? Esto yo se los voy a, le voy a pedir a la Cuca, una vez que termine con todo el teórico de las micobacterias, se los voy a dar a la Cuca o voy a intentar subirlo yo al campus para que ustedes tengan el teórico porque yo lo he sacado de, no sé, de un montón de lugares. Después, más adelante, el apunte que está hecho, lo he seguido o lo he intentado seguir bastante para no provocarles demasiado conflicto con lo que yo le doy y con lo que está en el apunte. Pero esta parte no está explicado en ningún lado, que yo sepa, en ningún libro. Eso está en trabajos, en trabajos en internet. No hay no hay un libro que lo tenga. Por eso, yo se los voy a dejar para que ustedes puedan estudiar del teórico. Por eso les pongo también tanta parte escrita en el teórico para que ustedes puedan de las diapos sacar los datos que no están en ningún lado. Dale, ¿Estamos? gracias, gracias. Bien, vamos a ver cómo vuelvo. Vamos a ver cómo vuelvo a la pantalla completa. Bien. Profe, hay una chica en sala de espera. A ver si la veo. Ya entré, profe. Era yo. Ah, genial. Gracias. Genial. Genial. A ver si está acá. Compartir. No. Solo. Será el apunte. Ahí estamos. Acá estamos. Bien. Yo les había dicho que Mycobacterium tiene la capacidad de formar biopelícula. Bueno, todavía no han visto la parte de biopelículas orales, pero las biopelículas son comunidades, son ciudades bacterianas, que tienen incluso canales de agua a través de los cuales pueden mandar sus cartas químicas, digamos, su quorum sensing. Entonces, hasta no hace mucho tiempo, no se sabía si Mycobacterium producía o no biopelículas. Y bueno, hace unos años ya se describió la formación de biopelícula, y el tema es que el papel de esta biopelícula en la parte clínica no está bien establecida, a pesar de que tuberculosis es una enfermedad que ha estado en nuestra especie desde la prehistoria. Hay toda una teoría que ahora está medio en discusión, de que la tuberculosis pasó de las vacas, del bovino, al humano, porque el Mycobacterium tuberculosis es primo hermano, digamos, del Mycobacterium bovis, que puede llegar a producir mastitis en la vaca. Entonces, hay toda una nueva ciencia que es la paleomicrobiología, en la cual han estado buscando en los dientes o en los huesos de los enterramientos, el ADN de los Mycobacterium, y han encontrado en momias, por ejemplo, egipcias,
de 2000 o 3000 años de antigüedad han encontrado rastros de ADN de Mycobacterium. O sea que es una enfermedad que ha estado con nuestra civilización, incluso en China, y hasta han encontrado en momias precolombinas, o sea, momias que han encontrado en los Andes, han encontrado que habían muerto de tuberculosis. O sea, eso tira por tierra lo que se pensaba de que la tuberculosis la habían traído los españoles a América. Bien, sigo. En definitiva, puede que de acá a un tiempo surja que es importantísima la biopelícula en Mycobacterium. Hoy por hoy no se sabe, pero al menos les va a quedar en una carpetita alguna vez en la vida, puede llegar a ser importante, y es interesante que ustedes digan, me parece que lo escuché. Otras capacidades. Liberación de vesículas extracelulares. Van a producir respuesta inflamatoria, van a producir una modificación de la estructura tisular, secreción y entrega de factores de virulencia, y concentración de activador y activación de componentes tóxicos. La liberación de vesículas extracelulares. ¿Para qué les sirve? Para producir justamente el llamado de macrófagos, que son donde se multiplican, para generar un ambiente favorable a la multiplicación y no favorable para la respuesta inmune. También, fíjense, van a inducir las nets, las trampas de neutrófilos. Estas trampas que generan no sirven para matar a las micobacterias. O sea que generan las trampas, pero son inútiles. Otras que no son Mycobacterium tuberculosis pueden llegar a producir la liberación de enzimas. Esperen que hago entrar más gente. La liberación de enzimas, entonces, que son factores de virulencia importantes, y incluso yo les preparé un pequeño power de lo que era la úlcera de Buruli. Hace unos años, hará como 20 años, 20 y pico de años, no había nacido, pero para mí hace nada, yo daba Zika, chikungunya, dengue, y se me reían, decían, ¿para qué das eso? ¿Para qué das chikungunya? ¿Para qué? ¿Cuándo vamos a tener Zika acá? ¿Cuándo vamos a tener dengue? Bueno, tenemos ahora. La úlcera de Buruli la produce un Mycobacterium que está en el ambiente. No es algo que lo tengamos hoy por hoy en nuestro país, pero el hecho de viajar es relativamente frecuente, por ejemplo, en Australia, en la zona tropical de Australia. Es común en Nueva Zelanda, en Sudáfrica. Entonces, tranquilamente, no ahora, pero en momentos normales hay un movimiento, y pueden alguna vez escuchar que alguien está con úlcera Buruli y van a decir que voy a dárselo, no para que entre en el parcial, pero sino para, digamos, que lo tengan alguna vez escuchado. El Mycobacterium ulcer, entonces, produce esta toxina que va a traer inflamación, adhesión celular, muerte celular,
y va a ser un mecanismo directo sobre las membranas que va a producir una úlcera, un agujero. Yo le voy a mostrar las fotos de la úlcera de Buruli. Hay gente que le ha sacado un pedazo entero de carne. Bien, sigamos. Muy bien. ¿Qué pasa con los Mycobacterium? Básicamente los Mycobacterium son bacterias ácido alcohol resistentes. ¿Qué significa? Que no van a, una vez que han tomado un colorante, no lo van a perder fácilmente. Ahí yo les voy a mostrar un extendido donde se ve todo un background azul, porque la tinción de contraste es azul de metileno, y cómo se ven los bacilos en rojo. Es como si ustedes se ponen a teñir velas. Ustedes ponen la vela en el colorante, no pasa nada, tienen que ponerla al fuego, al baño María, para que se derrita la estearina, ahí le agregan el colorante, y cuando termina de enfriarse, ese colorante queda, por más que ustedes lo pongan en ácido sulfúrico. Bien, les había dicho, presenta ácidos micólicos, que son ácidos grasos largos, de 90 átomos de carbono, elevado contenido de guanosina, citosina, no importa. Son bacilos exigentes, no es fácil su crecimiento, debido a que tienen requerimientos nutritivos para producir su pared celular. Se dividen lentamente. Yo siempre había dicho que eran cada 18 horas, pero bueno, como para no complicarles la vida, vamos a decir que hace una multiplicación por día, cada 24 horas. Vuelvo a insistir lo que les dije el martes. Si decimos, a ver, ¿cuánto tiempo cultivás Mycobacterium tuberculosis? Ustedes no me pueden decir 24 o 48 horas. Porque en 24 o 48 horas, si tenían 3 bacilos, van a tener 6. O sea, tienen que estar cultivándolo como mínimo 8 semanas, 2 meses. Y otra cosa, ustedes no me pueden decir que cultivan en agar sangre el Mycobacterium tuberculosis, porque a los 3 o 4 días, a 37 grados del agar sangre, le quedó una lámina seca. Por lo tanto, tienen que pensar que no es posible cultivarlo en agar sangre. No es posible cultivarlo en agar común. Tiene que ser entonces un medio sólido especial. Bien. Y acá nos metemos de lleno entonces con las micobacterias y decimos que las que vamos a dar importancia son el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium lepra. Acuérdense que en latín AE se pronuncia E, lepra. Bien. Aparte, sobre todo con la pandemia que tuvimos de HIV-Sida, hay un autor que dice que el mejor amigo del Mycobacterium tuberculosis o de los Mycobacterium es el HIV, porque justamente el HIV va a ir a destruir, va a ir a inhibir el linfocito T, que iba a activar el macrófago e iba a destruir a el Mycobacterium. Entonces, como HIV rompe el T-helper, al no haber T-helper, no hay una buena respuesta contra Mycobacterium. A partir entonces de la presencia de pacientes con SIDA, ya con SIDA, empezamos a ver que había un montón de Mycobacterium, una parte de tuberculosis, que podían llegar a producir los cuadros, sobre todo el complejo Avium intracelulares. Pero
nos vamos a restringir básicamente a tuberculosis, pero sepan que hay muchos. Cuando se intentó hacer una clasificación, poner en caja lo que era el enorme grupo de micobacterias, este señor Runyon las clasificó de acuerdo a la capacidad de producir pigmentos en ausencia o presencia de luz y en la velocidad de crecimiento. Acuérdense, lo vamos a ver por supuesto, pero acuérdense que Mycobacterium leprae no va a producir crecimiento in vitro. No se cultiva el agente causante de la lepra. Que quede muy claro. Entonces, si le llegan a preguntar alguna vez en qué cultivas Mycobacterium leprae, no se les vaya a ocurrir decir que lo cultivan en Lowestein-Jensen o en agar-sangre, porque ahí se comen una rosca. Bien, anótenlo. Entonces, este señor Runyon los clasificó en fotocromógenos, espotocromógenos, no cromógenos y de crecimiento rápido. Siendo los fotocromógenos los que producen un pigmento amarillo cuando están expuestos a la luz, los escotocromógenos lo producen en oscuridad o en presencia, no les importa, las no cromógenas no lo producen ni en oscuridad ni en claridad, y los de crecimiento rápido no tienen nada que ver con nosotros. Y así tenemos los fotocromógenos de crecimiento lento, el Kansasi, el Marinum y el Simie, el escotocromógenos, el Sulgai, el Scrofulacium y el Xenopis, el grupo 3, el complejo avium intracelulare, bueno, estos son rarísimos, y los grupos 4 de Profe, crecimiento rápido. ¿puede volver a la diapo anterior? ¿Esta? ¿Esta? Hola. Sí, profe. Y esa. Genial, listo, gracias. Okidoki. Había dicho, del grupo 3, el que es realmente importante es el complejo avión intracelular. El del grupo 4, fíjense, tenemos el fortuitum, que habíamos dicho que estaba dentro del grupo de patógenos, y el quelone, que también está dentro del grupo de patógenos. Pero como esto no le cerraba, vino otra gente y dijo, no, vamos a hacer otra clasificación. No se lo vamos a preguntar. Sí, tienen que saber que se clasifican en fotocromógenos, escotocromógenos, no cromógenos y de crecimiento rápido. En la Western-Jensen, que es el medio que se usa, fíjense que acá tenemos los fotocromógenos, acá tenemos micobacterias de crecimiento rápido, ambientales. Acá tenemos de crecimiento lento, y fíjense la diferencia entre las colonias. Y acá tenemos Mycobacterium tuberculosis, que no se los pongo porque no estaba en la bibliografía que tienen ustedes, pero cuando yo estaba en el lugar de ustedes, me decían que las colonias eran cerebriformes, porque parecían como una imagen de un cerebro. Bien. Otra gente hizo otra clasificación, de Good y Washington, en especies patógenas o potencialmente patógenas para el hombre, y las no patógenas o saprófitas. No se las vamos a preguntar. Bien, ahora arrancamos con... Entonces, perdón. Quería consultar entonces cuáles de todas esas clasificaciones sí o sí tendríamos que saber. Yo no les voy a pedir que ustedes me digan de la clasificación de Runyon cuál pertenece cuál. De la clasificación de Runyon es suficiente que me sepan que Runyon las clasificó en fotocromógenas, escotocromógenas, no cromógenas y de crecimiento rápido. ¿Estamos?
Listo, profe, gracias. ¿Mm? Sí, por ahí es interesante que te acuerdes más o menos de estos nombres, el Kansas y el Abscessum, el Fortuitum, importante, el Mycobacterium avium, es avium intracelulares, muy importante en SIDA, porque es muy resistente a los antibióticos, tiene una multiresistencia que en algunos casos ni siquiera es sensible a ninguno de los antibióticos que tenemos, o sea que es una bacteria realmente jodida. ¿Mm? Y el quelone. Pero nos vamos a, digamos, a meter de lleno en tuberculosis y lepra. ¿Ok? Gracias por la aclaración, profe. Vale, cualquier duda me paran. Hacen re bien en pararme para que no siga. Bien, esta era la fotito que yo les había prometido que les iba a dar. Miren, acá tenemos las células. ¿Eh? Acá tenemos macrófagos rotos, ¿eh? Macrófagos enteros, y fíjense, estas son las bacterias. Células también pueden ser bronquiales, esto es un esputo. ¿Eh? Fíjense las bacterias. Esto es un extendido directo. Esto es un esputo. Entonces, acá pueden ver las agrupaciones que tienen, las pueden ver en solitario, las pueden ver en duplas, y también en este amontonamiento que, insisto, en la literatura que yo estudié cuando estaba del lado de ustedes, le llamaban amas, no lo encontré en la literatura que le damos a ustedes, pero es un amontonamiento, un agrupamiento, que es posible que tenga que ver con la formación de biopelículas, pero no hay nada, por lo tanto, se los dejo picando alguna vez. Cuando ustedes ya estén recibidos, pueden escuchar que descubrieron eso. Bien. Mycobacterium tuberculosis. Nosotros tenemos hasta las 7:30. Sí, bien. Mycobacterium tuberculosis, agente productor de la tuberculosis. Es un bacilo delgado, incurvado, aerobio estricto, por supuesto no es porulado, inmóvil, crece lentamente, a veces en forma filamentosa, tiende a desarrollarse en grupos en forma de letras chinas empalizada, en N, L, B corta, no se colorea con tinción de grano, se usa el método de Sid-Nielsen, y las colonias son de un color blanquecino, de aspecto multilobular, ya digo, en mi época le decían cerebriformes. Vuelvo. Fíjense. Bacilo delgado, largo. En B parecen letras chinas. Parecen letras chinas. Y ácido alcohol resistente. ¿Ven? Es un parásito intracelular obligado de los macrófagos. In vitro, la temperatura óptima de crecimiento está en 32 a 37 grados. Es un mesófilo. pH óptimo, 6,5. 6,3 para algunos. O sea, es levemente ácido. El reservorio es el ser humano de Mycobacterium tuberculosis. Es el ser humano. Otro ser humano. La Organización Mundial de la Salud se propuso, no lo va a cumplir, pero se propuso, para 2030 haber, no erradicado, pero al menos llegar a un número mínimo de casos de tuberculosis. No lo va a lograr, pero
no lo va a lograr porque esto está directamente relacionado con la pobreza, con la miseria. En los países que le dicen desarrollados, los países serios, se ha relajado bastante la lucha contra la tuberculosis. Y ocurrió que con la pandemia de HIV, SIDA, resurgió este patógeno que estaba medio como que ya está. Hay algunos bolsones de tuberculosis, por ejemplo, en España o en Italia, en el área mediterránea, hay algunos bolsones de tuberculosis importantes. Para ellos es una enfermedad de denuncia obligatoria, para nosotros también. Y es de una enorme trascendencia social. Aquí tenemos que tenerlo muy presente, porque si ustedes van a trabajar en salud pública y van a un dispensario que está en un área, digamos, de casas muy pobres, que tienen un solo ambiente donde viven todos, donde convive el abuelo, la abuela, el papá, la mamá y 5 o 6 chicos. Si el abuelo empezó a toser y tiene tuberculosis, posiblemente todo el resto de la familia no tenga. Entonces, es de enorme importancia desde el punto de vista epidemiológico. Ustedes tienen que tener siempre la mente clara y en muchas ocasiones, van a ser ustedes los que peguen el grito de que la persona puede tener tuberculosis. Van a ser ustedes, como odontólogo, cuando estén trabajando en salud pública, si en algún momento trabajan. Van a hacerlo cuando estén en 5º año. Tiene predilección por el tejido pulmonar, por una enfermedad, es la clásica enfermedad contagiosa, pero puede diseminarse por vía hematico-linfática. Y acá es el dato más interesante, creo. Puede sobrevivir semanas en el polvillo, en la ropa, en las alfombras, en el esputo, que escupe la gente, tose, escupe en la calle, puede quedar latente meses. Puede quedar activo meses. Bien. Cultivo. Habíamos dicho que era bastante exigente. Va a necesitar una fuente de carbono, que generalmente se utiliza el glicerol. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? profe. Párenme. No, todo claro. Párenme. Bien, va a necesitar una fuente entonces de carbono, una fuente de nitrógeno. Va a necesitar proteína, por lo cual se coloca albúmina. Muchas veces albúmina, se usa albúmina de huevo. Incluso se usa huevo como para solidificar el medio de cultivo. El más usado es el Lowenstein-Jensen. Acá me faltó la diéresis sobre la O. Sus colonias son blanco-cremosos, esféricas, secas, rugosas, opacas, polimorfas y de dimensiones variables. Por ahí estaba leyendo un trabajo que hablaba de que las colonias parecían miga de pan. El Lowenstein-Jensen se coloca en pico de flauta, en tubos. Por lo tanto, esto que van a ver acá son las colonias. Está bueno eso de miga de pan. De los micobacterios. Su estructura es similar a los otros miembros del orden.
del orden actinomicetales. Va a tener lípidos responsables de la ácido alcohol resistencia y sirven también para identificarlos y clasificarlos. Acuérdense que el 40%, a veces hasta el 60% del peso seco de la bacteria está en la pared, que tiene ácidos grasos de cadena lineal, como el palmítico y el oleico, los desramificados, como los ácidos micólicos, lípidos neutros, en los cuales los más importantes son las ceras, fosfolípidos, glicolípidos, sulfolípidos, todos lípidos. También va a tener proteínas, y las proteínas son de mucha importancia ya que van a ser el blanco de la reacción de la tuberculina, que se usa para el diagnóstico y también para la formación de anticuerpos. Ustedes van a ver que le dicen que la tuberculina se usa la PPD. PPD significa derivado proteico purificado. Derivado proteico purificado. Porque estaban otras más, pero no se las doy, porque ya no se usan más. Que se estabiliza obviamente con un detergente, porque al estar en medio lipídico, que se usa como diluyente y es la unidad de tuberculina, la UT. Bien. Profe, me parece que hay una chica en sala de espera, si la puede aceptar. Ya está, profe. Ah, bien. No, me van apareciendo y lo voy entrando, pero péguenme el grito porque por ahí me puedo llegar a pasar de vuelta. Vamos que estamos bien, en tiempo. La patogenia. Bien, acá dice que pueden ver mi aplicación. ¿Lo están viendo ustedes ¿Están viendo ustedes los El PowerPoint sí, profe. Sí, sí. Bien. Patogenia, entonces. La patogenia es el estudio de dónde sale, cómo se vehiculiza y cómo entra y qué hace una vez que entró en el organismo un agente. Bien, se presenta la enfermedad de tres maneras: la respiratoria, la digestiva y la cutáneo-mucosa. Sin ningún lugar a dudas, la que más van a ver en toda la bibliografía es la vía respiratoria. La vía digestiva, prácticamente en nuestro país se erradicó. Eso ya se los conté. Esto se lo debemos nada más ni nada menos que a Sarmiento, que les metió, estamos hablando de fines del siglo XIX, les metió en la cabeza a las maestras que salían de la escuela normal, que le tenían que decir a los chicos que tenían que hervir la leche. Entonces, les grabó a fuego eso en la cabeza. Las maestras le comieron la cabeza a los chicos de los 6 años hasta los 12, y hay gente que van a ser abuelos suyos, que si ustedes le intentan dar la leche sin hervir, no la pueden tragar. Porque le comieron la cabeza, y gracias a eso desapareció de nuestro país la tuberculosis digestiva. Incluso eso podía llegar a producir no solamente en estómago o intestino, sino también podía llegar a tener en cavidad oral o en amígdalas cuadros. No existe. Es impensado en nuestro país esto. Una única posibilidad es la del consumo de productos lácteos que no hayan pasado por una empresa. O sea, si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de comprar la leche al tambero, que es la mejor leche sin ningún lugar a dudas, hiérvanla. Si ustedes llegan a ir, sobre todo al norte, y le ofrecen quesillo de cabra,
Bien. Y también la cutáneo mucosa, que era a través de las fisuras de piel. Esto no se da mucho, pero puede encontrarse debido a que si escupió a alguien en el piso, dijimos que en el esputo quedan meses los Mycobacterium vivos, y andan descalzos y pisan un esputo, y justamente estaban lastimados por algún motivo, pueden llegar a tener entonces una vía de entrada cutánea mucosa. No es lo más común para nada, no es lo más común, pero está descrito en la bibliografía. Sin ningún lugar a dudas, la importante, la trascendente por el número de casos, la que se lleva millones de personas a la tumba hoy en día, es la tuberculosis respiratoria. Clásico ejemplo de enfermedad transmisible y contagiosa. Recuerden lo que yo siempre les digo, en la escuela donde yo me formé, las enfermedades son transmisibles cuando pueden pasar de un individuo a otro. Las enfermedades transmisibles son contagiosas cuando eso ocurre por gotitas de flujo. Estamos. O sea, sífilis es una enfermedad transmisible, no es contagiosa. Coronavirus es contagioso. Coronavirus es contagioso, porque el que está tosiendo está eliminando virus. ¿Estamos? Profe, Euf. ¿hay alguna forma de que la tuberculosis no esté activa y esté latente, digamos? Sí, sí, Y no sí, sepa. sí. Absolutamente, ya lo vamos a ver esto. Sí. ¿Y de esa forma podés contagiar igual? No. O sea, para contagiar vos tenés que tener una caverna. Una caverna es un tubérculo que se abrió, drenó al bronquio, y está permanentemente liberando Mycobacterium a partir de esa caverna. Cuando yo hice el ingreso a la facultad, a nosotros nos sacaban una placa de pulmón. A todos teníamos que hacer el estudio para ver el estado de nuestros fuelles, para ver si no teníamos alguna lesión. Y bueno, en paralelo te hacían la reacción de Mantoux. Yo tuve, cuando fui a hacer, en mi época estaba el servicio militar, como el servicio militar también te hacían la reacción de Mantoux para ver si eras positivo, y ibas a la revisación 2 días, un día y a las 48 horas. La idea era estaba bien pensado, que a las 48 horas te leyeran la reacción de Mantoux. Los vivos en ese momento me hicieron la BCG en un brazo y la reacción de Mantoux en el otro. O sea, que yo estuve 2 semanas o 3 semanas que parecía Schwarzenegger, me tenía que estar con los brazos así por los ganglios que tenía debajo de los brazos, en las axilas. Tenía unas bochas en lugar de ganglio. Una bestialidad, desde todo punto de vista. Bien. Entonces, vos podés llegar a diagnosticar tubérculos en una radiografía. Yo le puse una imagen de una radiografía con una caverna, pero les puedo buscar más radiografías de esas. Me fui. Bien, vía respiratoria. Entonces, es contagiosa. La persona, el
El que tiene tuberculosis está tosiendo y al toser está largando bacilos al ambiente inmediato. Al toser, como acá les pongo, se generan aerosoles de pequeñas partículas líquidas llamadas gotitas de flush. El flush, fíjense que en el apunte dice plush, un error de tipeo, en cuyo interior se encierra uno o dos bacilos. Al evaporarse el agua, queda el núcleo con bacilos que permanecen flotando en el ambiente y se desplazan con las corrientes de aire. Cuando ustedes se levantan tipo 8 de la mañana que está saliendo el sol, si tienen una pequeña abertura en la ventana, van a ver cómo por el fenómeno Tyndall, ese polvillo que está flotando, que es invisible si no es por el fenómeno Tyndall, ese polvillo en un ambiente con una persona bacilífera, o sea, alguien que esté tosiendo, ese polvillo tiene Mycobacterium tuberculosis. ¿Mm? Sigamos. Las partículas grandes, de 10 micras, quedan retenidas en la barrera mucosa. ¿Ah? Cuando respiras, el moco las pega, van a para el estómago, chau, desaparecen. El problema son las pequeñas partículas, de 1 a 5 micras, porque esas llegan a los alvéolos y ahí desencadenan lo que se llama la primoinfección. Entonces, fuera de la diapo, primoinfección, y este es un concepto, tómenlo, es el primer contacto que ustedes van a tener con un Mycobacterium tuberculosis. Lo que se logra con la BCG es hacer una primoinfección con un bacilo que no va a producir el escape de la zona de aplicación. Va a quedar ahí, porque es naturalmente atenuado, el bacilo de Calmette y Guerin. Bien. La transmisión por vía digestiva básicamente es por Mycobacterium bovis. No es trascendente hoy día. Bien. ¿Qué pasa con los bacilos que entraron, los que llegaron al alvéolo? Son fagocitados por los macrófagos alveolares. Generalmente, en la gran mayoría de los casos, los macrófagos alveolares los fagocitan y los destruyen. Acá, este autor que yo consulté dice que aproximadamente el 10% de las personas que toman contacto con el Mycobacterium llegan a desarrollar enfermedad. Y la mitad de ellos pueden llegar a necesitar tratamiento después de mucho tiempo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. En muchos casos, el cuerpo produce una fibrosis y esa fibrosis se calcifica y va a terminar con una cicatriz calcificada, con bacilos muertos adentro, o sin bacilos, pero una cicatriz. El problema está cuando no se logra controlar la multiplicación bacilar. Entonces, cuando no se logra controlar la multiplicación bacilar por estos factores, como por ejemplo el cofactor que inhibe la fagocitosis, los sulfolípidos, la micobactina, que van a ser los que le roben a la transferrina el hierro, las exoquelinas que también hacen lo mismo. Acuérdense que las bacterias necesitan hierro y por eso dentro de los mecanismos de defensa están
las enzimas que quelan, o sea, que agarran y se lo atesoran al hierro para inhibirle. Estos, entonces, bacilos que generaron una primoinfección, habitualmente en niños, dicen, en niños con determinados componentes epidemiológicos, ¿no? Va a pasar esto. Una vez que entró al alvéolo, va a producir una inflamación, un cuadro inflamatorio. Esta inflamación va a depender, como siempre, de la cantidad de bacilos que ingresen. No es lo mismo que ustedes atiendan a una persona con tuberculosis a que estén trabajando en un centro de tuberculosos. Está claro eso. Y mucho menos si tienen todos los recaudos de bioseguridad, ¿no? Si la cantidad no ha sido masiva, si hay pocos bacilos, generalmente no pasan de la fase local. Queda ahí. Desaparecen. El sistema inmune los hace boleta. El problema está en que hay muchas veces que la infección progresa por todos esos mecanismos que yo le expliqué, que rompen los macrófagos, se diseminan por vía linfática hacia los ganglios regionales y producen lo que se llama complejo de Gom. Es una tríada que es el foco pulmonar o foco de Gom, o chancro de inoculación, le llamaban en mi época, la linfangitis, o sea, la inflamación del vaso linfático, y la adenitis satélite. Eso es el complejo de Gom. Cuando eso se calcifica y se ve en la radiografía el complejo de Gom, se llama complejo de Ranke. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante? Yo no terminé de ¿Qué? entender muy bien, o sea, la parte del A estallido óptico, ¿sería una patogenia que tiene el microorganismo? ¿El O sea, estallido qué? Para que no te entendí eso. ¿Cómo? el estallido osmótico, viste que esta bacteria tiene la Sí, capacidad de producirlo. sí. Yo quería saber cuál es la diferencia que tiene todas esas acciones que había explicado antes, incluyendo el estallido, con todo esto del corfactor, después los sulfolípidos y todo eso. Sí. ¿Es algo más o menos parecido? A ver, no, es lo mismo. Ah, Es todo lo mismo. O sea, para que entro a uno que se escapó. me cuesta diferenciar bien si A las ver, dos cosas que te vamos, mencioné son patogenia o no sé. vamos al caso. Volvamos al caso. A ver si me puedo explicar de una forma más grosera. Supongamos, vos tenés una persona que no se hizo BCG y que toma contacto con un individuo que tiene tuberculosis. Vamos al caso de, qué sé yo, un médico inglés que viene de visita acá al hospital y que se encuentra entonces con un paciente que es bacilífero. Bacilífero significa que está largando bacilos con la tos. ¿Ok? ¿Me seguís? Sí, profe. Bien. Entonces, esos bacilos van a salir por las gotitas de flujo, ¿no? Esas gotitas de flujo se secan y queda el bacilo flotando, los bacilos flotando en el ambiente. Este inglés los aspira, como son muy chiquitos, pasan al pulmón. Llegan al alvéolo. ¿Me va siguiendo? Sí, eso lo entendí, profe. Bien.
llegan al alvéolo. El macrófago lo fagocita. ¿Por qué? Porque reconoce las manosas que tiene en su superficie. ¿Está? Bien. Pero ¿qué pasa? Este bichito tiene varias cartas metidas en la manga. Una, genera sustancias que van a evitar que el fagosoma madure, o sea, se le una a los lisosomas. Si se llega a unir algún lisosoma, tiene enzimas que desdoblan el agua oxigenada que se pudo haber producido si es que generó estallido respiratorio. Vamos a suponer que sí. Fantástico. Entonces, bloquea la acción del agua oxigenada. Pero los radicales libres del oxígeno que estaban, induce, como si fuese una bomba, y lo saca, esos radicales libres, del interior de la vesícula fagocítica. ¿Me seguís? Sí, profe, re bien. Bien. Aparte, empieza a multiplicarse. Se multiplica y ya le queda chica la vesícula. Entonces, ¿qué hace? Genera las condiciones para que la vesícula se rompa. Se libera el citoplasma. ¿Ok? Produce la lipoxina que bloquea la prostaglandina E. Entonces, la célula empieza a tener problemas con las mitocondrias. Las mitocondrias no se estabilizan la membrana y se rompen. ¿Está? ¿Me seguís? Sí, profe. Esto está pasando en el pulmón, en los macrófagos alveolares del pulmón de este señor que no tenía antes antecedente de haber tomado contacto con el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en esos macrófagos, como el macrófago se entera de que algo está pasando, va a producir la apoptosis, se suicida, pero este bicho está produciendo también sustancias que bloquean la apoptosis. Con la ruptura de las mitocondrias, estalla la célula. Vamos todavía, se liberó, se desparramó en esa zona del pulmón. ¿Está? Ahora sí. Como hubo inflamación, llegaron los anticuerpos, pero no sirven de mucho. Llegó complemento. Reconocen a el Mycobacterium. Fijan complemento. Vienen otros macrófagos. Fijan complemento y fijan las manosas. Chao. Bloquean el estallido respiratorio. Vamos todavía. Otra cosa más para vivir adentro. Vuelven a hacer todo lo mismo. Se multiplican, rompen el macrófago, más todavía bacterias. Todo esto es lento. Acordate que hace de 2 bacterias en 24 horas. No es algo que se va a enterar la persona enseguida. Lo más probable es que este inglés se vuelva a Inglaterra. Se va a volver con su primo-infección hecha. ¿Qué va a pasar? Cuando se rompió el macrófago, se metió en los vasos linfáticos y fue hacia el ganglio, a los ganglios que están en el mediastino, en los paratraqueales, en los ganglios del ilio pulmonar. Entonces, vos vas a tener donde entró, que es el chancro de inoculación, que le llamaban en mi época, o el complejo inicial de Ghon, o como quieran llamarlo, donde estuvo el alvéolo, donde
inicialmente entró este bicho, ahí va a estar un cuadro inflamatorio crónico. La linfangitis que produjo el movimiento por el vaso linfático y la adenitis, la reacción del ganglio. ¿Me seguís? Sí, profe. Eso se llama complejo de Gombos. Como esto es lento, y te voy a seguir explicando cómo sigue la historia, entonces se produce la fibrosis. A eso puede el organismo calcificarlo. Entonces, en ese momento, vos podés llegar a ver la calcificación en una radiografía. Vos mirás la radiografía, ves como un hilito de calcio, ¿viste? Una radiografía de los huesos, que es más blanco, Sí, sí. porque los rayos tardan más en atravesarlo. Entonces, ves un hilito, ese es el complejo de Ranke, cuando vos lo ves en la radiografía. ¿Está? Sí, profe, muchísimas ¿Se gracias. entendió ahora? Sí, ¿Se sí, ahora entendió? puedo relacionar todo, porque antes como que no le encontraba relación, pero ahora sí. Bien, bien. Lamentablemente yo te tengo que dar todo eso y es mi función después juntártelo y hacerte un cóctel. Pero son todos los mecanismos que usa este bicho para poder sobrevivir y para infectar. Porque es lento. Es lento. No puede ganar por la rapidez. Escherichia coli se te multiplica cada 18 minutos. Entonces, sí, los fagocitas, bueno, ¿qué me importa? Si yo en nada hice un montón. Acá no. Acá no. Acá tenés el problema de que es lento. Entonces, desde que se entera el sistema inmune que entró una Escherichia hasta que llegaron todos los mecanismos, y tarda sus horas. En ese tiempo, Escherichia hizo miles. En ese tiempo, un Mycobacterium hizo 2 o 4. ¿Está? Entonces, tiene todo este enorme sistema de defensa para bloquear nuestras defensas. No siempre lo logra. No siempre lo logra. Estamos diciendo que el 90% de las veces pierde. Pero con ese 10% ya es suficiente para tener millones de personas infectadas. Para ser la principal causa de muerte en el mundo todavía. Mycobacterium tuberculosis. Es jodido. Ni te cuento si tenés una persona con SIDA. A ver, en los países industrializados, en los países ricos, que los pacientes con HIV positivo muy difícilmente hagan SIDA. No pasa nada. El problema son los países pobres. África subsahariana, India. La principal fuente de tuberculosis es India. ¿Me comprendes? India es tremendo la cantidad de muertes por tuberculosis que hay. Porque encima, por su sistema de creencias, en muchos casos siguen viviendo de la misma manera. Y no lo modificás. Antes de la era antibiótica, el tratamiento de tuberculosis era con una sobredosis de proteína. Daban de comer carne. Claro, no se sabía mucho, pero la persona enflaquecía y por eso con el tratamiento de hiperproteico mejoraba algo. Han hecho barbaridades. Porque tenían un foco tuberculoso, le cortaban un pedazo
de la primer costilla para que el pulmón colapsara y de esa manera no fuese bacilífero. Han hecho barbaridades en el tratamiento de la tuberculosis. No te puedo explicar lo que eran los centros que estaban en Córdoba, por ejemplo, que me han contado los viejos profesores en odontología, que entraba una persona con tuberculosis y lo desdentaban. Lo desdentaban. Me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. A ver si, ¿dónde quedamos? Bien, quiero llegar a esto antes de despedirme y me van a decir de todo, porque ya me pasé un minuto. Quiero que quede muy en claro algo, muy en claro algo. En la primoinfección ocurre una diseminación de bacilos por vía hematógena, que se llama diseminación precoz abortiva. ¿Cómo? Los segmentos más irrigados del pulmón son los superiores. Entonces, puede que se produzca entonces una gran localización de bacilos en la parte superior del pulmón. Pero también pueden ir a meninges, a riñones, a hígado, a hueso. Por lo general, no pasa nada, queda ahí. Pero la diseminación precoz abortiva es la causa de que se produzcan las meningitis tuberculosas. Y si bien hay ahora trabajos que dicen de una mayor capacidad de las personas vacunadas con BCG, la BCG lo único que previene es la diseminación precoz abortiva, porque la BCG es en realidad una primoinfección controlada. Por lo tanto, en las reinfecciones exógenas que se van a producir, ustedes no van a tener más diseminación precoz abortiva. Lo van a controlar en el foco. Y eso es muy importante. Muy importante. Bien. Vamos a seguir en la próxima con la patogenia y terminar con la clínica y ver si puedo empezar con lepra. A ver si puedo empezar con lepra y terminar con este capítulo que lo tendría que haber terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Prefiero, No, profe. total, ya me van a decir de todo, no me importa, pero quiero que no les quede cosas sueltas. ¿Se entendió? Entonces, cómo este bacilo sale de una persona, entra en otra y el desastre que le hace en el pulmón. Sí, profe, todo claro quedó. ¿A todos? Sí, profe. Bien, 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 bien. Bien. Bueno, niñitos, buen fin de semana y cuando yo les termine todo esto en un paquete, se los subo al campus. ¿Estamos? Dale, profe, Muy perfecto. bien. Muchas gracias. Gracias, Adiós. profe, gracias.